Bueno, con nosotros está Augusto Reina, que es politólogo, autor del libro Debatir para Presidir. Augusto, ¿qué tal? Un gusto muy grande. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, gracias. Augusto, ¿cómo analizás el debate de ayer? Bueno, fue confuso. Y les voy a contar algo que nosotros hicimos ayer, un estudio en la Universidad de Buenos Aires, en paralelo al debate presidencial, donde 110 personas estaban viendo el debate presidencial en vivo. Hicieron un focus, digamos. Exactamente, grande, con distintos partidarios, votantes de Unión por la Patria, votantes Juntos por el Cambio, incluso de todas las identidades partidarias. La primera conclusión es confusión y desorientación, sobre todo en los grupos indecisos, que era un poco la pregunta clave de cada elección. Claro. ¿Por qué tanta confusión? Bueno, percibieron que las chicanas, los cruces, tanto picanteo que hubo en el debate, no los dejó un poco pasar limpio cuáles son las propuestas y los ejes de los candidatos. Y esencialmente, te diría mucha confusión porque en los dos casos, ¿no?, que es para el votante indeciso y los votantes Juntos por el Cambio, la percepción es que se tienen que decidir entre el mal menor. Y ayer el debate no terminó de ayudarlos a tomar ese tipo de decisiones. Nosotros lo que registramos en el estudio allí, y eso fue bastante claro, es que los indecisos no salieron con un poco más claro qué hacer, sino incluso con la indecisión reforzada, lo cual es una paradoja este tipo de debates. ¿A quién viste ganador? ¿A alguien sí o no? ¿O la gente? Esos 100, ¿a quiénes vieron ganador? Te puedo decir algo que me pareció muy interesante. A ver. Nosotros cuando terminaron el debate le preguntamos a las personas que nos digan qué consejo le darían a este candidato y qué consejo le darían a este otro candidato. Todos los consejos que le dan a Sergio Massa son respecto a que se prepare un poco menos, que no memorice tanto, que no sea tan preparado, que sea un poco más auténtico, ¿no? Vienen como que proponga cosas más concretas, que no sea tan chicanero. Pero son todos atributos que tiene un político profesional, una persona preparada. En el caso de Javier Milei, los consejos que se le dan es más que se prepare un poco más, que desarrolle un poco más de estrategia, que no sea tan chicanero, que no se enoje, que baje un cambio. ¿Y por qué digo esto? Porque uno podría tener la primera hipótesis, que es bastante valedera, decir, bueno, está claro que hubo un candidato a presidente que fue un candidato a presidente, digamos, con todas las de la ley. La pregunta que hay que hacerse cada domingo es si la población lo que está buscando es un candidato a presidente, o si en un clima de tanta desconfianza con la política no te termina primando algo que es un candidato percibido como un poco infantil y mal preparado, pero más auténtico. ¿Y la gente qué percibió ayer? ¿Qué quería más, el auténtico o el preparado? No les terminó de quedar claro qué sacar sobre el limpio, porque hay algo que hay que ser muy claro. Está claro que en su segmento Sergio Massa acometió. O sea, mostró sus propuestas, se mostró más preparado, logró sacar un poco a Milei de su eje central y desplegó un poco lo que quería hacer, que era en el bloque de economía, que no se hable tanto de economía. Claro. Y que en el bloque de economía, perjudicado era Sergio Massa. Claro, uno lo que hace va a hacer en los debates presidenciales es ir a buscar los segmentos y los bloques donde tiene mayor capacidad. Y Milei ahí le perdonó la vida. Le perdonó la vida. Y también es cierto que Milei después fue recuperando un poco su postura, y eso nosotros lo vimos muy claro en el estudio a medida que fue pasando el debate. Pero no es tan concluyente, digo, ni para un lado ni para el otro. Yo soy bastante enemigo de la vehemencia para este tipo de momentos. Es cierto que el debate parece haber canalizado por lo menos un clima favorable para la candidatura a Unión por la Patria. Lo que es cierto es esto que te digo. Para mí hay que seguir atentos. Esta elección, desde mi punto de vista, es un plebiscito sobre Milei, no es tanto una elección sobre Massa o Milei. ¿Por qué? Porque se explica más por el rechazo a una figura que por la aceptación de la otra, ¿sí? Es una elección cargada de negatividades. Entonces, lo que creo que hay que seguir con el ojo clínico es cuál de los dos candidatos logra acentuar más el rechazo sobre el otro. El que rechaza menos. Exactamente. Básicamente eso. Exactamente. Y en ese punto, si esto fuera una pelea con distintos rounds, bueno, en este round parecería ser que el que logró expresar más el rechazo hacia el otro o mostrar la peor caricatura de ese es Sergio Massa y Javier Milei. Pero bueno, la elección no termina hoy, todavía falta unos días. Quien gana el debate no significa que gana la elección. Eso no necesariamente. Lo que es cierto y lo que nos pasa a todos, creo que en esta elección, es que los marginales en esta elección son tan pequeños, son tan chicas las diferencias que hacen entre el primero y el segundo, que eventos como este u otros que podamos llegar a tener esta semana parecería que son decisivos. El debate presidencial tiene una envergadura particular. Tuvo 48 puntos de rating, claro, 750.000 visualizaciones en redes sociales. Bueno, no es cualquier evento. Estamos todos de acuerdo. Obviamente. Roberto Starke está en línea, también es consultor. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo les va? Gusto. Me gustaría su opinión. ¿Cómo analiza el debate de ayer? Bueno, yo voy a retomar un poquito lo que dice Augusto Reina, porque me parece muy interesante esto del plebiscito, ¿no? Sobre Milei. Y sin duda me parece que ahí en ese tema de Milei sí, Milei no,
Me parece que ayer el debate estuvo bastante vigente. Es cierto, Massa salió muy bien parado del debate, hay que decirlo. Estructurado, con un discurso armado, quizás demasiado armado. Estudió, se preparó para el debate, cosa que Milei no. Exactamente. Además se informó mucho sobre, no solamente sobre Milei, su perfil, sino que además le quería hacer pisar el palito a Milei en torno a ese perfil para que pierda los estribos, cosa que Milei se cuidó de no hacer. Ahí Milei creo que pasó la prueba, ¿no? Ampliamente. Exactamente. No se desbordó. Milei se cuidó y me parece que hizo bien en cuidarse en ese sentido. Si bien en otros temas trastabilló, pero trastabilló en temas más bien técnicos. Pero lo que quiero decir entonces es, me parece que el problema de Massa, que insisto, ayer salió muy bien parado de ese debate, me parece que hay que preguntarse, ¿Massa mostró una relajada sinceridad? Massa realmente se podía decir que entre lo que decía y lo que hacía había una coherencia y la gente le entendía así. Yo tengo ahí dudas. Me parece que tan estructurado, tan bien armado, yo diría, tan buen actor, es un gran actor Massa porque es un político profesional, no en vano hace 25 o 30 años que está en estos temas. Totalmente. Evidentemente también le puede jugar en contra. ¿Por qué? Porque la gente lo que dice es, yo a este muchacho mucho no le creo. Y me parece que esa idea puede haber privado en algún sentido. Fundamentalmente en la gente de Milei, porque finalmente las clientelas están muy consolidadas, ¿no? Los de Milei piensan que Milei estuvo muy bien, y los de Massa dicen Massa estuvo sólido, es un hombre de Estado. Entonces, me parece que ahí la cosa no es tan sencilla, no es que ganó uno, perdió otro. Me parece que más que ganó uno, perdió otro, me parece que cada uno ganó en un terreno. Claro. El tema está ahora por supuesto, después los comentarios, los analistas, los consultores, lo que hacemos un poco, lo que hacemos el gran un trabajo show profesional. Sí, por llamarlo de alguna forma. De alguna manera. Ahora, Roberto, ¿usted cree que pudo haber cambiado el voto de alguien o algún indeciso pudo haberse decidido por alguno de los dos candidatos después del debate? A mí me parece que la cuestión en torno a los indecisos es importante, porque me parece que los indecisos que no saben si van a votar, no saben a quién votar, incluso aquellas personas que decían, no voy a ir a votar porque no me interesa, no tengo ganas, me voy de vacaciones, fin de semana largo, en fin, ese tipo de cosas, me parece que ahí puede haber habido alguna incidencia. Todavía no la conocemos porque tenemos que conocer esencialmente algunas encuestas en ese segmento específico de la opinión pública. Pero ahí puede haber habido alguna modificación. En la gente de Milei, quizás alguno que no estaba muy seguro, pero me parece que son diferencias mínimas, que no creo que muevan demasiado el amperímetro. Okay. Gracias, Roberto, un abrazo muy grande. Gracias a ustedes, un gusto, Augusto. Un gusto muy grande. Augusto, por último, ¿cree usted que puede llegar a haber un cambio en los votantes, aquellos que estaban indecisos, aquellos que votaban a Milei, aquellos que votaban en Massa, que cambien de voto? ¿Usted piensa eso o no? Creo que sí. Creo que tampoco estos efectos hay que pensarlos como inmediatos. Nosotros, de hecho, lo que hacemos en el estudio es hacemos un cuestionario antes de ver el debate, después le hacemos otra encuesta cuando termina el debate y esa misma encuesta se la hacemos el viernes, ya sobre la veda. Ya vamos a estar todo cerrado y lo vamos a ver en privado en Pulsar. Pero lo que hemos visto en otros años es que hay una reacción en caliente y otra en frío. Bueno, hay que ver cuánto esto se sedimenta y cuánto se diluye. Si hay un cambio que es marginal en intención de voto, bueno, eventualmente puede ser decisivo en una elección como esta. Gracias, Augusto. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Hay empresas de